Bien, hoy es 4 de mayo del 2014. Me encuentro en este sitio del Confandi Pance. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez. Yo soy abogado penalista y también hice maestría en criminología en la Universidad Santiago de Cali, egresado de 1983 y me gradué en 1984. Escogí este sitio para este tema que voy a manejar hoy, es el de los criminales en serie, el fenómeno del trastorno de personalidad antisocial. En un reciente libro que se titula Los monstruos en Colombia sí existen, del profesor en antropología Esteban Cruz, quien también es magíster en historia, hace una cronografía, hace un estudio desde un punto de vista documental, para que lo tengamos muy en cuenta y muy presente, porque desafortunadamente nosotros somos dados a olvidarnos muy fácilmente de nuestra historia. Hoy voy aquí a referirme a este tema, para que padres de familia, para que la sociedad, para aquellos que son estudiosos en estos temas, psicólogos forenses, antropólogos, abogados penalistas, psicólogos, todos aquellos que tienen que ver precisamente con este fenómeno de los criminales en serie, sobre todo personas que tienen un perfil como un delincuente en delitos sexuales, asesinos en serie. Yo nací en 1961 aquí en Cali y me levanté en medio de una ciudad en la cual estaba en crecimiento. Me acuerdo tanto que en mi época de muchacho siempre mis padres me decían: éntrese, no se quede hasta tarde porque viene el monstruo de los mangones. Allí comenzamos. El famoso monstruo de los mangones fue una leyenda que fue creciendo aquí en Cali, para los que pues tenemos memoria en ese punto, porque empezaron a aparecer niños asesinados en Cali que tenían edades entre los 8 y los 13 años, vilmente asesinados, acuchillados, torturados, violados, y se desangraban. Esa modalidad aquí cogió apogeo porque se encontraban en lotes baldíos, que eran como le llamábamos nosotros en ese entonces, mangones, porque las casas pues eran lotes desocupados y había en Cali mucho mangón. Entonces por ese entonces se empezó a construirse una leyenda que incluso todavía tiene eco en medio de nuestra sociedad caleña. Se decía que Adolfo Aristizábal era un comerciante muy acaudalado aquí en Cali, el cual era el dueño del hotel Aristi. Se comentaba de que esa persona estaba muy gravemente enferma, al parecer tenía leucemia y necesitaba hacerse transfusiones de sangre. Y empezaban a rumorarse y a correr los comentarios de que algo tenía que ver el señor Aristizábal, porque pues tenía que hacer las transfusiones de sangre. Pero bueno, eso fue lo que se decía en ese entonces, y a uno coloquialmente lo asustaban. Nuestros padres nos decían: éntrese porque se lo puede llevar el monstruo de los mangones. A tal punto fue en ese entonces, de tanta magnitud y tanto impacto, que se nos atormentaba de muchachos con eso. Pues bien, ahora me voy a referir a estos tristes y célebres personajes
de los cuales se hace un estudio muy profundo y por parte de este historiador Esteban Cruz. Comienzo con Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Este personaje nació en 1948, cuando nos marcó precisamente la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Nació en Santa Isabel del departamento del Tolima. Después se tiene referencia de otro criminal en serie, asesino en serie, como fue Daniel Camargo Barbosa, el más conocido también como el sádico del Charquito. Personaje este que nació en Anapoima, Cundinamarca, en 1930. Muy conocido porque fue el único que pudo lograr escapar del penal de alta y máxima seguridad que estaba en la isla Prisión Gorgona. Esta institución penitenciaria fue desmontada en 1985. Y se clamaba en ese entonces que se dejara esa penitenciaría para los narcotraficantes que en su momento estaban haciéndole mucho daño al país. Por allá en 1985 era el presidente Belisario Betancur quien asumió el poder, y en esa triste época, pues acordándonos dos hechos lamentables históricamente, como fueron la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y también por el desastre natural de Armero. Pues bien, posteriormente se conoce de otro personaje, también Alfredo Garavito, el que nació en Génova, Quindío, en 1957. Por fortuna ahora está detrás de las rejas, y del cual se piensa que posiblemente salga libre en el 2022 aproximadamente, cuando haya cumplido con su libertad condicional. 25 años más o menos, en los cuales puede recuperar otra vez su libertad. Después tenemos otro personaje también tristemente célebre, que responde al nombre de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales. Otro personaje del Valle del Cauca, nacido en Trujillo Valle en 1961. Este personaje está también tras las rejas en estos momentos en la cárcel de Valledupar. Posiblemente salga en 10 años en libertad, por aquello de que nuestro sistema penitenciario frágil, como dice Esteban Cruz, un código penal con penas para arcángeles y no para los monstruos que existen y que han existido a través de la historia en Colombia. También me hago referencia a otro personaje también que está ahorita muy de moda en la cadena, por una cadena que se está presentando un documental, una novela con fundamento en esa historia de Nepomuceno Matallana, más conocido como el Doctor Mata. Personaje este que nació en 1891 y que particularmente asesino en serie, de pronto muy diferente al modus operandi de los anteriores que he mencionado, puesto que no era un violador, pero sí fungió
como si fuera un abogado, y el cual, pues, como vemos en el programa televisivo, se apoderaba de las pertenencias de sus clientes, asesinándolos y desapareciéndolos. Pues bueno, es que el tema el cual pues traigo en la colación hace referencia precisamente es a un asunto que debemos tener en cuenta en estos momentos cuando tenemos unos altos índices de criminalidad en delitos sexuales, abusos de menores, maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, porque todos estos personajes fueron marcados en su infancia por el maltrato, por el abandono, por la falta de cariño, por la falta de valores de autoestima. Todo eso influyó para construir una personalidad de psicópata, dejando terror por toda parte donde transitaban. Porque una de las características del psicópata es que nunca permanece en un mismo sitio, sino que es como nómada, va de población en población. Y tiene unas características especiales en su psicopatología que vamos a mirar ahora. Muy importante tenerla en cuenta desde un punto de vista criminológico, lo hago. Como criminólogo que soy, me preocupa altamente que existan en estos momentos todas esas patologías en nuestra sociedad. Y también reclamo, como dice Esteban Cruz en este libro, de que una de las fallas principales del sistema penitenciario, de nuestros códigos penales, de nuestra legislación, porque existen países donde se juzga y condena a estas personas con cadena perpetua. Pues si bien es cierto, no puede haber pena de muerte porque sería como volver al mismo estado en otro asesino en serie. Disto mucho de eso, pero la verdad es que como vamos a revisar una persona de estas que vuelva al núcleo de la sociedad, es mucho el daño que le hace, porque por más que se quiera, esta persona no va a resocializarse jamás. El criminal, el asesino en serie, volverá otra vez a estar en las mismas andanzas, cometiéndose los mismos crímenes. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, tuvo su centro de operaciones no solamente en Colombia, sino principalmente en Ecuador y en Perú. Este personaje, quien solamente asesinaba era a muchachitas indefensas entre los 8 y los 13, 14 años, con una capacidad de engaño, de manipulación, porque principalmente el psicópata es una persona que tiene una condición física y mental que le permite manipular y engañar a las víctimas. De cómo pueden llegarle a las personas tan fácilmente y que engañan a la justicia, porque estas personas que no tienen ningún remordimiento ni sentimiento de culpa, ya que tratan a sus víctimas es como un objeto más para cumplir con sus pasiones y con sus deseos criminales, por supuesto. Muy diferente es al delincuente, llámese delincuente común, porque mate, porque tenga para apoderarse de las cosas, apropiarse de las propiedades de las personas, o porque por venganza, o por cuestiones de, como ahora, paramilitarismo, por cuestiones políticas, religiosas, etcétera, etcétera. Ese no es un psicópata, o no es una persona asesino en serie, porque el asesino en serie, teniendo en cuenta pues la definición que se da como tal por un criminólogo también estadounidense, pues se dice que aquella persona que haya matado más de 3 personas
pero que no lo hace con una cuestión política, pues, religiosa o económica, sino con fines más bien pasionales y de cumplir con sus deseos, con una convicción como tal, pero con esa personalidad deformada, porque es una personalidad antisocial, la cual se ha visto influenciada desde los primeros años de su crecimiento, de su infancia. Todos estos personajes que he mencionado y que traen en este libro, que me parece muy interesante que se difundiera para todo, incluso para los padres, para que puedan cuidar y proteger a sus hijos frente a estos criminales que, si bien aparecen normales ante la vista de cualquiera, en el fondo es un monstruo, una persona con una capacidad de hacer daño impresionante. Pedro Alonso López entonces más o menos mató como unas 60 personas entre Quito y Guayaquil. Estos personajes tienen una particularidad especial. Siempre se hacen pasar por evangélicos, por personas drogaditos redimidos o vendedores. Es la forma como ellos pueden tener la particularidad de llegarle a la persona y ganarse la confianza para cumplir sus fines y propósitos viles y criminales. Se tiene entonces, además de eso, pues otro perfil del psicópata es que la mayoría son fetichistas. Fetichista es aquella persona que guarda objetos de sus víctimas porque le traen recuerdos y le levantan esa pasión y vuelven otra vez a revivir esa situación en la cual ellos han participado matando a estas personas. Decía que Pedro Alonso López particularmente estrangulaba a sus víctimas, a las niñas. Lo hacía de tal manera porque gozaba no solamente violándolas, sino que también las asesinaba con sus propias manos, estrangulándolas, oprimiendo los dedos pulgares en la tráquea, porque tuvo la particularidad de aprender de cómo iba cegándole la vida a esa persona y encontraba ese placer en ello. Uno no puede irse más allá ni para alejarse de la realidad propia colombiana, de que tenemos los asesinos en serie aquí a la puerta de la casa, en el parque, en la calle, sin el ánimo pues obviamente de ser alarmista. No quiero con ello en crear un pánico social, porque no es mi proposición, sino la de que se tenga más cuidado en la educación, en esa parte en la que tiene especial influencia en la estructura de la personalidad del psicópata, como es la de los abusos sexuales, la de el maltrato infantil, el bullying, todas estas cosas que apuntalan a construir esa personalidad de baja autoestima y posiblemente con tendencia a esa psicopatología. Decía pues que hay películas y uno encuentra El silencio de los inocentes con Anthony Hopkins como protagonista. Tenemos a otros, El coleccionista de huesos. En fin, hay cantidad de películas en las cuales se han basado biografías de asesinos en serie. Pero realmente si tomamos nuestra propia historia, como vamos a ver ahora, pues no necesitamos ir muy lejos. Después también se hace referencia a otro criminal, otro asesino en serie, como fue Daniel Camargo Barbosa, el monstruo el sádico del Charquito. Este personaje, nacido en 1930, tenía un coeficiente intelectual superior, 115.
Eso le daba una personalidad en la cual pues la persona esta era hablaba idiomas, varios idiomas, tenía un concepto tenía bagaje de estudio superior. Eso le hacía incluso pues tener una cierta particularidad más para engatusar o engañar, manipular a las víctimas. Personaje este que incluso tuvo la osadía de escapar de la isla Prisión Gorgona en una balsa y caer otra vez por los lados escaparse por el departamento del Cauca y luego coger de Ipiales para abajo otra vez para el Ecuador, porque este tipo también tuvo su influencia no solamente aquí en Cali, sino también en el Valle del Cauca, sino hacia el sur, pasando por Ecuador, por Perú y en Brasil, donde dejó también un múltiple importante de muertos, especialmente también jovencitas, porque también tenía una particularidad que era la de asesinar a sus víctimas estrangulándolas, violándolas, y quizás es una de las personas que también hizo mucho daño en la historia colombiana. Ahora me refiero a Alfredo Garavito. De Garavito pues sí tenemos nosotros toda una información, al punto de que Pirri hizo también un documental y se presentaba a esta persona en canales de televisivos. Un sujeto frío, un sujeto sin ningún remordimiento, sin ninguna pena por sus víctimas. Este sí se dedicó exclusivamente a matar jovencitos, muchachos, entre los 8 y los 12, 13 años. Un personaje que nació en Quindío, pero que tuvieron que trasladarse hasta el departamento, aquí a Tuluá Valle, porque ahí fue donde sus padres lo trajeron, el cual fue víctima de violación por parte del mejor amigo del papá. Ahí lo marcó de por vida. Fue tan impresionante la situación que él cuenta, de que el violador, el victimario, lo amarró, lo violó, le mordía los glúteos, hizo situaciones que lo marcaron de por vida. Precisamente esa situación es la que hizo con toda esta cantidad de niños, en las cuales les cercenaba los genitales. Esa era su huella digital, y los degollaba. Personaje terriblemente conocido pues aquí en el Valle del Cauca, por sobre todo con una víctima el cual asesinó en Jamundí de la manera más atroz y vil. También personaje que lo caracterizó fue el fetichismo, porque a Garavito, cuando lo capturaron, él tenía en su poder era puros recortes de prensa donde se daba noticia de todo lo que iba haciendo. Estos personajes criminales siempre se quedaban con alguna pertenencia de sus víctimas, y eso lo delató. Cuando cogieron a Garavito, lo hicieron fue en Villavicencio, y eso era porque un indigente alcanzó a darse cuenta cuando a un niño pues iba a ser violado por parte de este sujeto, y de cómo la policía astutamente había dado la orden de que retiraran el personal policial del sitio donde estaba, porque se había logrado escabullir. Pero afortunadamente, cuando ya la policía se retira, va saliendo este personaje que resultó ser Garavito, y ahí es cuando lo aprehendieron y lo pusieron a buen recaudo. Y cuenta él mismo de cómo asesinó a estos jóvenes, y empezó pues él
a decirlo, a lugares exactamente donde había cometido todos estos macabros hechos. Esa es la particularidad también que se resalta en la mayoría de estos criminales, porque como el monstruo de los Andes también ayudó a que se recuperaran los cuerpos de sus víctimas. Este sujeto, Pedro Alonso López, fue capturado por la policía de la manera más inusual también, cuando una madre solicitó, porque estaba siendo acosada sexualmente su hija en la plaza de mercado, y lo capturaron a esta persona, pero pues cuando lo entrevistó la policía, pensaba que era que él estuviera metido en alguna cuestión de trata de blancas, y él mismo les dice, no, es que no vaya muy lejos, una persona solamente es responsable de estos hechos. Cuando se le revisan sus documentos, su maletín, pues le encuentran objetos de los cuales pertenecían a sus víctimas. Y él mismo cuenta, ya entrando en confianza con el oficial, un capitán de la policía de Ecuador, pues él mismo comienza a decir de que había asesinado a una joven, y lleva al oficial hasta el sitio donde había guardado el cadáver, y efectivamente entonces el capitán se da cuenta de que era ante un asesino, un criminal, un asesino en serie, y de la forma de la desfachatez y de la frialdad más cruel, empieza entonces con el oficial a entregar los cuerpos de sus víctimas. Porque así hay algo particular en estos criminales, es que ellos saben exactamente dónde han dejado esos cuerpos, el lugar. A ellos vuelven otra vez. Parece que tuvieron una memoria fotográfica del sitio y el lugar exactamente donde han dejado a sus víctimas. Lo mismo sucedió con Garavito. Y así entonces pasamos ahora a mirar a Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales, otro personaje tristemente célebre, criminal en serie, aquí en el Valle del Cauca, nacido en Trujillo, pero quien por la época de la violencia también mataron a sus padres, entonces se fue con sus padrastros a vivir a Palmira. Allí también así fue objeto después de violación, de maltrato en sus primeros años de infancia, que eso lo marcó tremendamente en su vida personal, porque lo hizo volver pues un criminal. Si hay algo que también hay que resaltar, es que estos criminales comienzan cometiendo un delito sexual, un abuso sexual, violaciones. Así fue que comenzó el monstruo de los Cañaduzales, pero cuando ya lo capturan y que pues a toda costa quieren huir de la acción de la justicia, Manuel Octavio Bermúdez estaba detenido en una cárcel de Bolívar Valle, pero por acción de la guerrilla logró que este sujeto se volara, porque la guerrilla se tomó el pueblo, y obviamente que entonces aprovechó para escapar de allí. Este sujeto, Manuel Octavio Bermúdez, un tipo de tez morena, menudo, todos que se marcan es porque son de personas de bajo perfil, una condición económica paupérrima. Así por ejemplo Manuel Octavio Bermúdez, pues cuando lo capturaron en Florida Valle, era porque estaba vendiendo helados, y ellos van de pueblo en pueblo, como decía, vendiendo cosas nimias con el cual pueden al menos sobrevivir un poco, pero se dan la tarea pues de cometer sus más bajos instintos criminales. Este sujeto, Manuel Octavio Bermúdez, su particularidad era asfixiarlos a sus víctimas. En todos los cañaduzales siempre se encontró una gran cantidad de niños, especialmente violados, torturados y asfixiados con un cordón. Era su método. Resulta de que este sujeto
alias el monstruo de los Cañaduzales, en la investigación criminal que se organizó, la cual fue muy eficiente por parte de los organismos del Estado, se tuvo que consultar a Alfredo Garavito, y Garavito se entrevistó con la policía judicial y permitió dar una cierta ayuda en la búsqueda de este criminal conocido pues como el monstruo de los Cañaduzales. De tal manera que cuando se le captura en Florida Valle, porque también había un niño que se le había escapado y estaba comentándole a la mamá de que ciertamente había visto a un sujeto que cojeaba, porque es que este Bermúdez fue arrojado por parte de su madrastra desde un segundo piso, y de eso que de su infancia, y desde eso quedó como con un problema de cojera. Esa particularidad fue la que permitió, cuando estaba relatándole el niño que se logró escapar a la mamá del desaparecido, y justamente la mamá observa a Manuel Otavio Bermúdez y se le acerca para preguntarle por el paradero de su hijo. Este sujeto se muestra todo nervioso, obviamente, y escapa, pero la policía logró hacer una redada, de tal manera que en Florida ya habían hecho previamente un retrato hablado del sujeto, y cuando la policía había averiguado también en la heladería de donde trabajaba, se sabe que es Manuel Otavio Bermúdez, y con esas características dan captura a este sujeto, que en primera instancia pues negaba los hechos, pero cuando le revisan su maletín le encuentran las fotografías de algunos de las fotos de las tarjetas de identidad de algunos de los menores. Lo mismo en su residencia, cuando encuentran prendas íntimas de algunos menores. Es decir, todos tienen un común denominador. El psicópata se clasifica en un psicópata que puede ser organizado o desorganizado. Según esa clasificación, de todos estos personajes que he comentado, la mayoría se rigen es por ese psicópata que es organizado, porque él planifica su crimen. Él desde mucho tiempo atrás empieza a organizarlo. Así, por ejemplo, se cuenta de Garavito, que estando en Jamundí ve a un niño de 9 años, mono, rubio, el cual inmediatamente Garavito, que era alcohólico también, pues se da la tarea de perseguir al joven y decirle que le paga cierta cantidad de dinero si lo acompaña a un potrero a recoger unos terneros. Y el niño, en su inocencia, accede a esa situación, a esa proposición de este sujeto, porque pues son muchachos que siempre andan en la calle a veces y que están trabajando con el fin de obtener algunos pesos para su casa. Y se lo lleva a un potrero y allá lo somete a todos los vejámenes, degollándolo, violándolo, torturándolo. Decía entonces que de esa modalidad, en este caso de Garavito, pues siempre dejaban volviendo otra vez acá al sujeto a Manuel Otavio Bermúdez, siempre dejan su impronta, como su huella, su modus operandi. Y Garavito es el que ayuda entonces a los investigadores a darle captura a Manuel Otavio Bermúdez. Él fue el que, porque le da el perfil más o menos de cómo es su modus operandi, porque la investigación inicialmente se dirigía, en este caso del monstruo de los Cañaduzales, de que de pronto era algún trabajador de algún ingenio de caña, pero no era así. Todos estos sujetos, quien ustedes se los encuentra en la calle y los ve como unas personas normales, unas personas que de pronto ni siquiera dan muestras de que tengan una conducta criminal, una impronta criminal, un prontuario criminal de estos. Me parece muy interesante entonces el libro, porque nos da pues lugar a reflexionar sobre esa patología, sobre esa psicopatología
el psicópata como tal. Y recientemente entonces también allí se habla del caso de Javier Velasco Valenzuela, quien le diera muerte en el 2012 en Bogotá, en el Parque Nacional, a Rosa Elena Celi. Y me llamó mucho la atención en esa época porque le había sometido a un empalamiento, que es un sistema de asesinato particular en las cuales las tribus zulúes eran las que daban muerte con el empalamiento, que es la introducción por el recto y saliendo por acá por la boca un asta, un palo. Esta fue la forma en que este sujeto, Javier Velasco, hoy condenado a 48 años de prisión, quien también es un sujeto asesino en serie, porque cuando ya después de que en este caso, por ejemplo, a esta señora que era una amiga, una persona con la cual él tenía confianza, y se la llevó con cuentos y la golpea, la viola y la asesina de esta manera, pero por fortuna esta señora no perdió la conciencia y logró que contarle, pidiendo auxilio, llamar para que se le dieran los primeros auxilios, y cuenta ella cómo da el nombre de este sujeto a los paramédicos, y posteriormente, cuando ya le caen al sujeto Javier Velasco Valenzuela, pues se dan cuenta con su prontuario criminal que no solamente era un violador de sus hijastras, sino que también había asesinado a otras jóvenes. Igualmente también se cuenta del caso de el monstruo de Tenerife. Es un caso en el Caribe colombiano, en la zona del Caribe, del sujeto que daba muerte a los mototaxistas. Esa era su particularidad y llamó también mucho la atención en su época, en su momento, el cual también fue condenado este sujeto, Ramírez Maestre, el cual pues era su modus operandi, ¿no? Asesinato de estos mototaxistas para quedarse con sus pertenencias. Algo así como un perfil de Nepomuceno Matallana, el doctor Mata. La inquietud que se hace y el interrogante que nos lleva a pensar es que nosotros debemos reflexionar en la educación de nuestros hijos, en cómo es que estamos educando a nuestros jóvenes, cómo son los padres maltratadores, padres alcohólicos, drogadictos, todo esto, abusadores sexuales, toda esta situación que se presenta con violencia intrafamiliar, porque ese es el caldo de cultivo para que se surjan estos trastornos de personalidad de nuestros jóvenes. En estos momentos, ¿cuántos criminales de estos no habrán? De estos enfermos psicópatas, de aquellas personas que le hacen daño a otro, pero porque obviamente han sido también maltratados y han sido también abusados sexualmente. Es una problemática a la cual hay que ponerle mucha atención, y un llamado de atención que se hace a antropólogos, a psicólogos forenses, criminólogos, abogados penalistas, etcétera, la misma sociedad, el mismo Estado. Por Dios, se mira ahora la ley 1709 del 2014 de la ley de descongestión carcelaria. Las cárceles están llenas, hay hacinamiento así, por montones, pero realmente se hará un examen de política criminal como tal, si será que se están cumpliendo esos parámetros y castigando drásticamente a estas personas. Yo sé que sí, en cierta medida los delitos sexuales que no tienen rebaja de ninguna naturaleza, y además con esta senadora que desafortunadamente falleció, la cual pues pedía pues la pena de muerte que se había planteado, ahora penas drásticas, por lo menos penas que realmente cumplan con los propósitos de tener a estas personas encerradas y aisladas, porque el día de mañana que salgan en libertad, ¿qué vamos a hacer con Garavito? ¿Qué vamos a hacer con Bermúdez? Si realmente la política del Estado no se enfoca a estos asuntos, nos olvidamos y se quedan todas estas familias con estas víctimas, por Dios, con estos inocentes asesinados,
sin ninguna solución. Pero no solamente es ellos, sino qué va a pasar con los demás, con todos esos criminales que andan sueltos, con todos los psicópatas, con los asesinos en serie. En estos momentos quizás se encuentre o haya alguno en algún parque de nuestra provincia, de nuestro departamento, de nuestro país, al acecho, porque son como eso, como unos depredadores que andan detrás del acecho de la próxima víctima para hacerle daño. Y las estadísticas eran que, por ejemplo, el monstruo de Cañaduzales era 1 por semana, 4 al mes, por Dios. A estos tipos hay que encerrarlos de por vida. No hay una resocialización. Es un problema que tenemos que empezar a mirar a ver. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué sucedió con el monstruo de los mangones? Cuando le decía yo a referencia al inicio, no se supo nada sobre eso. ¿Qué pasaría si fue que pusieron o colocaron preso a la persona o se murió? ¿Quién sabe qué pasaría? Lo cierto es que no era el modus operandi, no era Pedro Alonso López el autor de esos homicidios, porque Alonso López solamente asesinaba a niñas, no a niños. Y en Cali se sucedieron esos homicidios de aproximadamente 15 jóvenes de esa manera, torturados, violados y desangrados. Pues bien, esto es un punto de reflexión a esa gran problemática que existe y que el Estado tiene que ponerle ojo a eso. Lo hago como criminólogo, como padre de familia, como abogado penalista. Las penas deben de ser drásticas. Si por lo menos en estos momentos la pena máxima es de 50 años, pues habría que mirar a ver porque una persona de estas, como en otros países, es cadena perpetua. Aquí yo no quiero entrar desde un punto de vista criminológico ni hablar del derecho penal mínimo, porque es que las cárceles deben de estar construidas de acuerdo también por política criminal a la clase de conducta de personas, de condenados. No a todos, porque hay de delitos a otros, pero en estos de asesinos en serie, violadores, personas que torturan y matan y asesinan, que esa es una de las particularidades, porque ellos no quieren dejarse colocar presos. Si van presos después, siendo violadores, se volverán asesinos, porque esa es su finalidad, no dejar rastro alguno. Esconden a sus víctimas, las entierran, no dejan rastro alguno. Son unas personas muy inteligentes, unas personas con capacidad, no son inimputables, no son trastornados mentales, como dice el código, aquella persona inimputable y que necesita medidas de seguridad y no pena. No, son personas que son conscientes, porque se hacen todo, que tienen conocimiento de lo que hacen, porque están en capacidad de comprender lo que hicieron y de esconder y de recoger los objetos de la víctima y de eludir las acciones de la justicia, de engañar y de manipular. Son personas que son conscientes, son cuerdos, no son locos. Son personas que debe caerles el peso de la ley, porque de esa manera es que se hará justicia. Bueno, un mensaje para toda la comunidad académica. No más por hoy, hasta luego y hasta la próxima.